Es un gozo nuevamente en esta mañana o en este día llegar a ustedes a través de estos medios. It's a joy to be with you again this morning. Para algunos es día, para otros es noche, depende de la hora que nos ven por las redes sociales. Some of you it's morning, some of you it's evening, depending on where you Pero los are. que están acá, bueno hermanos, es una bendición tenerles. But brethren, those that are here, it's a pleasure to have you here. Y una de las cosas uno de los elementos más impresionantes y más fuertes en la vida cristiana One of the most impressive elements in the Christian life es la fe. is faith. La fe es un elemento que está basada solamente en la dependencia de Dios. Faith is something that's based solely on dependence of God. Porque muchos tienen fe, pero en muchas cosas. Many people have faith, but they put it in other things. Pero la Biblia dice que tener fe en Dios. But the Bible says to have faith in God. La fe hace las cosas que se hagan posibles. Lo imposible se hace posible a través de la fe. Faith makes things that are impossible possible. Porque nosotros esperamos lo que no vemos. Because we wait for things that we cannot see. Y a Dios le agrada que, And this que pleases sus God. hijos tengan fe. And this pleases God, that His Que children no have faith. tengamos ningún momento de duda en cuanto a lo que Él es, lo que Él hace. That we don't have any doubt into what God does and can do. Pero hay varios enemigos de la fe. But there's various enemies of faith. Y en esta mañana vamos a ver algunos de ellos. And we're going to discuss those. Uno de ellos es el temor. One of those is fear. El temor es el primer enemigo de la fe. Fear is the first enemy of faith. El segundo es la duda. The second one is doubt. Y hay varios versículos en la Biblia que nos hablan de acerca de la duda. And there's different ones that talk to us about doubt. El miedo To be afraid y la preocupación. and worry. Esas cosas son las que son enemigas de la fe. These are enemies of faith. Y muchos de nosotros, si no entendemos, si no ponemos atención a lo que Dios nos está hablando, And if we don't pay attention to the things that God is asking us, cuando somos probados, when we're tested, una de las cosas que el Señor pedía es que los discípulos, cuando fueron pedidos para ser zarandeados, the Bible is asking in some of the verses when the disciples were being dedicated, pero el Señor les dijo, yo voy a orar que su fe no falte. He told them, I'm going to pray that your faith will not be ¿Cuándo lacking. necesitamos fe? So when do you need faith? Cuando estamos siendo zarandeados, When we're being sent off, cuando pasamos por una tribulación, going through a tribulation, cuando pasamos por una prueba. going through a test. Es cuando nosotros necesitamos ver dónde está nuestra confianza. It's when we need to know, where is our trust? Esta mañana miraba un video que me llamó la atención This morning I was watching a video that got my attention de un hombre que adoptó un bebé de un león of a man who adopted a baby lion. y se encariñó tanto de ese bebé. And he took great care of this baby. Era el papá de ese cachorrito. He was basically the father of that little cub. Pero el cachorrito llegó a crecer tanto But that cub grew very big. y lo tuvo que ir a dejar en un lugar para que lo cuidaran. And he had to take it to a place that could take care of him. Y un día se le ocurrió ir a visitar al león And one day he went to go visit the lion. y todos los que estaban encargados del lugar le dijeron, no, And everyone that was there in charge said, hey, no, don't go usted in no there. puede entrar ahí. You can't go in that Ese exhibit. león ya no es el león que tú creciste. That lion is not the same as the Ese one ya that es you una raised. fiera. You know, this is different. He's wild now. Tienes que tener mucho cuidado. You have to be afraid. Dijo, no importa, yo voy a entrar. He said, it doesn't matter. I'm going to go in. Cuando entró, When he entered, había varios leones, there were a lot of lions. pero él llegó y se paró But he got there and he stood up. y el león que él había criado And the lion that he helped raise lo miró, saw him, fue caminando despacito walked slowly towards him. y cuando lo mira a los ojos, And when it saw his eyes, pega el brinco, lo abraza y caen los dos al piso. he jumps up, hugs him, and they fall to the ground. Y lo abrazaba y no lo dejaba ir. And he hugged him and he hugged him and he wouldn't let him go. El hombre no se podía ir The man couldn't move porque el león había crecido con él. because that lion had grown with him. Y él no le tenía miedo a ese león And he wasn't scared of that lion porque había tenido una relación con ese león. because there was a relationship there. Ahora es una simple ilustración This is simply an illustration. porque cuando nosotros estamos agarrados del león de Judá Because when we're holding on to the lion of the tribe of Judah y somos los que hemos crecido con él, and we were raised with him, él no nos va a dejar.
He's not going to let you go. A Daniel lo salvó del foso de los leones You know, Daniel, he's saved from the lion's den porque tenía una confianza plena en Dios. because he had full trust in God. Yo les decía que los leones y los tigres siguen a las personas que tienen miedo, I told you lions and tigers look for people that are scared. pero los que no le tienen miedo ellos no lo siguen. But those that are not scared, they're not followed. Así que si tú eres miedoso, So if you're fearful, tú eres una presa fácil para el león o el tigre. then you're easy prey for a lion or a tiger. Así que tenemos que entender So we have to understand, que nosotros en dónde tenemos basada nuestra fe. where is your faith? ¿Cómo está tu fe? How is your faith? En Hebreos 11:6 nos dice, Hebrews 11:6 tells us this. pero sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Leí la frase, sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Because it is necessary for them that get close to God must know that they can find Him and that the reward is there with whom they seek. Qué tremendo versículo. What a tremendous verse. Aquí en este capítulo 11 del libro de los Hebreos, When we're reading chapter 11 in Hebrews, está hablando de la fe, we're talking about faith, hablando de hombres de fe, men of faith, cómo conquistaron cosas imposibles how to conquer the impossible porque le creyeron a Dios. because they believed God. La fe se va desarrollando Faith is a developing medida que tú vas teniendo una relación más cerca con Dios. in the way that you're having a more close relationship Como with este God. hombre con el cachorro, You know, as this man con su leoncito. with his cub, this lion, Lo creció en tu corazón, he raised him in his heart. lo tuvo tanto tiempo He had him a long time. y ese animalito nunca se le olvidó And that little animal never forgot que él fue el que lo cuidó. that he was the one who took care of him. Cuando estamos bajo el cuidado del Señor, When we're under God's care, no importa qué pase, it doesn't matter what happens. el Señor tiene cuidado de nosotros. God takes care of us. Pero cuando pasamos por pruebas, But when we go through tests, Tribulaciones. tribulations, cuando andamos en situaciones difíciles, difficult situations, lo primero que es atacar es la fe. the first thing that's attacked is Y your los faith. enemigos de la fe son los que pelean primero. And the enemies of the faith are the ones that fight Entonces, first. ¿cuáles son los enemigos de nuestra fe? So what are the enemies of our faith? Debemos conocer quiénes son nuestros enemigos para poder defendernos de ellos. You have to know who the enemy is so you can defend yourself against them. La Biblia nos advierte acerca de un temor que puede perjudicar nuestra fe e impedir nuestro crecimiento espiritual. The Bible tells us about a fear that can make your faith weak and can make you not grow spiritually. Según el diccionario del patrimonio americano, el temor es un sentimiento perturbador y muy desagradable causado por la presencia de la inminencia de peligro, reverencia extrema y admiración a una deidad. According to the dictionary, fear is something that is unpleasing caused by the presence of an imminent danger or reverence or extreme admiration towards a deity. Según la definición la segunda definición se utiliza a través de toda la Biblia para decirnos que debemos tener un respeto total hacia Dios. That second definition is utilized in that way in the Bible, which tells us we have to have that faith towards De God. hecho, este temor correcto hacia Dios fortalece la fe. And that fear towards God actually strengthens Todos your los fear. hombres que Dios llamó o que Dios los comisionó para algún trabajo, Every individual that God has ordained to work in His cuando Dios ministry, se dirigía hacia ellos, when God works le towards decía, them, no temas, He says, "Fear not." no temas. When God speaks to him, He says, "Fear Ahora, not." el temor a Dios es una cosa, The fear of God is one thing. porque es necesario que uno tenga un respeto absoluto hacia Dios. It's necessary to have that absolute respect for God. Pero también el temor es dañino cuando es usado de otra forma. But fear can also be hurtful when it's used in the wrong way. Ahora, sin embargo, la primera definición describe uno de los enemigos de la fe, You know, when we're looking at the definitions, the first definition is an actual que es enemy of el faith. temor. It's actual fear. Jesús le hizo esta pregunta o le dijo esto a Pedro Jesus said this, with Peter, the conversation, o a los discípulos. or to his disciples. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entering into the boat, his disciples followed him. Y aquí se levantó en el mar una gran tempestad, que las olas cubrían la barca, And when he got on the boat, there was this massive storm that was so great that the waves were actually going onto the boat. pero el Señor Jesucristo dormía. But Jesus was sleeping. Y vieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. And his disciples woke him up and said, Lord, Lord, save us, we're going to die.
¿Qué fue la respuesta de él? What did Jesus reply? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Why do you fear, men of little faith? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande la bonanza. And so he got up and he spoke to the airs and to the sea. Ahora, And recuerde it calmed. una cosa. Remember one thing. Se les olvidó lo que el Señor les dijo. They forgot what God told them. Pasemos al otro lado. Let's go to the other side. Pero ellos se les olvidaron a dónde iban. They forgot where they were going. Y vino la tempestad. And the storm came. Eso pasa en nuestra vida diaria. This happens in your life daily. A veces viene un llamado de parte de Dios. Sometimes there's a calling from God, Pero el temor nos invade but that fear invades you y no nos deja realizar la comisión de lo que Dios nos ha asignado. and doesn't let you realize the commission that Ahora God se nos has for olvida you. lo que el Señor nos dijo. We forget what God has for Él us. dijo, en el mundo tendréis tribulación, He said, you will have tribulation in this world, pero confiad, but yo he trust, vencido al mundo. I have conquered the world. Entonces, la respuesta aquí, la amonestación es, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? So the question here then is, why do you fear, men of little faith? ¿Se les olvidó a dónde íbamos? They forgot where they were going. ¿Se les olvidó lo que les dije? They forgot what I told them. Pasemos al otro lado. Let's go to the other side. A veces nos olvida lo que Dios nos ha llamado a hacer Sometimes we forget what God asked us to do. y pensamos que vamos a naufragar en medio de la tempestad. You know, we think we're going to fail in that middle of that storm. and El enemigo drown. se va a levantar contra nosotros. The enemy will come against you. La Biblia no dice que Dios nos va a liberar de las pruebas ni de la tentación. The Bible doesn't say that God's going to keep you from those trials and tribulations. Él dice que solamente que Él no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar. He simply says you will not be tempted more than you can support. Entonces, la tentación va a venir, So temptation will los come. problemas van a venir, Problems will come. pero nosotros tenemos que poner la confianza en lo que Él dice. But we have to put trust in what God Hay tells us. 33,000 promesas en la Biblia. There's 33 promises in the Bible. 33,000. 33,000 promises in the Bible. Y todas están condicionadas. But each one has a condition. Y cada una de ellas tiene una promesa, pero tienen una condición. And each one of these has a promise, but there's a condition Pero attached. siempre en tu mentalidad es qué fue lo que te dijo Dios. But your mindset has to be, what did God tell ¿Qué you? fue lo que Dios te dijo? What did God tell you? A veces estamos yendo el camino correcto, Sometimes we're on the correct path, pero el enemigo se levanta y nos pone trabas. but the enemy gets up and he makes it difficult for you. Recuerdo que una vez el hermano Jaime nos contaba I remember Brother Jaime was telling us one day que cuando comenzó a venir aquí a la iglesia, that when he began to come to the service here, el día que venía por el camino, the day he was on the way here, se le ponchó una llanta he had a flat tire. y dijo, Dios no quiere que vaya a esa iglesia. And he said, God doesn't want me to go to that church. Y culpó a Dios, And he blamed God. pero no era Dios. But it wasn't God. Dios estaba previniendo que todo lo que está pasando hoy ya con estos casi 20 años que tenemos juntos, God was preventing that all the things that we have now in these last 20 years, por una ponchada de una llanta, that because of a flat tire, it may not iba a trastornar todo el plan de Dios. was going to change God's entire plan. ¿Cuántas situaciones nos encontramos en la vida How many situations do you find in life que nos detienen? that stop you? Y sabe, a lo mejor Dios no quiere que haga eso. Oh, maybe God doesn't want me to do that. No, Señor. No. Una vez que Dios te dice, Once God tells you, tú no puedes no ver camino para atrás. you can't look back. Tienes que seguir adelante. You have to keep going forward. Hay veces que en el camino se nos atraviesa algo. There's many times you get an obstacle, Regrésate y busca otra salida. then you got to go back and look for another path. Pero no se quede estancado ahí. But don't get stuck there. Yo nunca me quedo estancado cuando miro esa línea de carros que es un accidente y hay más de 300, 400, 500 carros parados. You know, when I see like 300, 400, 500 Y cars cuando that yo are miro la standing still, línea, yo miro a ver cómo me puedo salir de ahí. and when I see that traffic, I'm like, well, Porque I no gotta voy get a out. gastarme 4 o 3 horas ahí. I'm not going to spend 3 or 4 hours O me there. regreso y busco otra salida, Or I'll get out and look for pero another no me path. quedo estancado. But I'm not going to stay stuck. Y eso ha sido en mi vida ministerial. And that's been the same in my Cuando las ministerial life. cosas no van de la manera que uno quiere, When things don't go the way they should, busque otra salida. look for another path. Y eso es lo que no le gusta al enemigo. The enemy doesn't Porque like it. sabe que tú eres un conquistador. Because he knows you're a conqueror. Que tú estás listo para hacer lo que Dios le dijo. And you're ready to do what God Y que asks va a you to haber do. presión y que va a haber preocupación, pero que tú vas adelante. And there'll be pressure and Por there'll be eso worry, Dios but you're going to ama, move por eso forward. Dios busca gente de determinación, So that's why God looks for people of de determination, carácter, of character, que no lo amedrante ninguna situación. that aren't going to be conquered by any situation. Amén. Amen?
Somos conquistadores, We are more than conquerors. somos vencedores, We're conquerors. somos personas que Dios nos llamó a hacer cosas grandes. People that God called to do great things. Pero ¿cuántas cosas nos han dicho? But how many things have they told us? Ah, no, tú no puedes hacer eso. Oh, you can't do Eso es that. demasiado para ti. That's too big for you. No, hermanos. No, brethren. Nosotros estamos para hacer la diferencia en el mundo. We're there to make a difference Porque in the world. mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Because greater is He that is in us than he who is in the Si Dios world. es contigo, ¿quién contra ti? If God is with you, who can come Por against eso you? tú tienes que afirmarse You have to be y firm determinar and que determined el temor no te va a paralizar. that fear will not paralyze you. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Why do you fear, men of little faith? Eso fue lo que les dijo el Señor a sus discípulos. That's what God told His disciples. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Men of little faith, why are you afraid? El temor acaba con la fe. Fear ends your faith. No es difícil entender por qué el temor acaba con la fe. It's not difficult to understand why fear Las ends your personas faith. que le temen a cualquier cosa, People that are scared of anything, por naturaleza se enfocan en sí mismos they focus on themselves y en los problemas que están enfrentando. and whatever problem they see No in en front of Dios ni them, en su voluntad de not in God ayudarlos. or His will to help them. Perdón, voy a repetir. No en Dios ni en su voluntad de ayudarlos en los momentos de necesidad. They don't focus on God in those moments to help them. Están pensando en el problema, They're just thinking about their pensando problem, en la enfermedad. the sickness. Oye, a veces le da uno un dolorcito de estómago. Sometimes you may have a tummy La ache. semana pasada yo me sentía un poco mal. 3 días estuve mal de mi estómago. Last week, my stomach was hurting Con for 3 muchas days. agruras, Just a lot of things, con muchos a problemas. lot of problems. Y yo dije, a lo mejor esto es algo grave. And I said, oh man, this might be something serious. ¿Quién sabe qué va a pasar conmigo? Who knows what's going to happen to me? Porque el enemigo listo está para ver cómo te puede Because the traer enemy's temor, there trying to bring fear, traer duda. to bring doubt. Me puse a I orar. began to pray, Ya para el martes ya estaba mejor. and I was good by Tuesday. Y ya estoy mejor. And I'm good now. Pero siempre el enemigo te va a decir, uy, eso es una enfermedad. Muchas personas han muerto de eso. But the enemy will always creep into your head and say, oh, that's a big sickness. Many people have died from that. Esto es peligroso. It's dangerous. Y te saca de la fe, And it takes you out of your te faith, saca del propósito. out of the Y purpose, se te olvida la palabra que Dios te da. and you forget the reason and word Una that vez God me dijo told el you. Señor, te voy a recoger cuando ya estés maduro, cuando ya tengas la edad. God told me, you will raise me up, when you're of Voy a age. mandar por los ángeles a ti. I will send my angels Pero for you. primero tengo mucho trabajo para ti. But until then, I have a lot of work for you. Así que me van a tener que aguantar un rato ustedes. So I'm going to be here for a bit. ¿Por qué? Why? Porque yo sé quién fue el que me habló, Because I know He that quién spoke fue to el que me. me llamó, He called me. quién es el que está encargado de todas las cosas. He who is in charge of all Y things. yo sé que somos vencedores en Cristo Jesús. And I know that we are more than conquerors in Todo Christ lo puedo Jesus. en Cristo I que can me do all fortalece. things through Christ who strengthens me. Existen cosas en esta vida que causan temor. Things exist in this life that cause fear. Por supuesto. Of course they do. En la vida diaria tenemos que afrontar una serie de peligros como ejemplos, accidentes, In the daily life, we have to go against different dangers like accidents, crímenes, crime, desastres, disasters, extorsión, extortions, secuestros, robo, kidnappings. muchas cosas más. En la carta que Cristo envió a la iglesia de Esmirna, In the letter that Christ sent in Smyrna, Él les dio ánimo a aquellos que estaban enfrentando momentos difíciles. he encouraged those who were going through difficult moments. Y les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Do not fear in anything that you're going through. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, The devil himself will put some of you in jail para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. to be tested and to go through tribulation for 10 days. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. ¿Qué le está diciendo el Señor? What is the Lord saying? No temas. Fear not. No temas lo que va a pasar. Fear not what's going to Esto me happen. hace recordar en el pasaje que dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo. This reminds me of the passage in the Bible that says, do not fear those that can kill the body. Temer a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Fear he who can destroy your soul in hell. Porque si morimos para Él, morimos. Because if we die for him, Y si vivimos para Él, vivimos. we live. And if we die Sea the other que way, vivamos, sea que muramos, somos del Señor. whether we live or whether we die, we're of the Lord. Nosotros tenemos miedo de irnos antes. We're so scared to leave soon. Queremos irnos ya viejitos. We want to leave this world old.
Ya cuando ni la muerte nos quiere. when death doesn't even want us. Porque así somos. That's who we are. Llegamos a pensar de esa manera. We think of this way. ¿Quién se quiere ir pronto? Who wants to leave this world soon? Levante la mano los voluntarios. Raise your hands. Any volunteers? Miré esta semana otro cuadro I saw another portrait, an image de una viejita de 105 años of a lady of 105 years abrazando a su hijito que estaba deshabilitado de 60 años. hugging her son who was disabled of 70 years. Él tenía 60, He was 70 years old. 60 o 60. Entonces ella lo abrazaba y decía, mira el amor de una madre. So she hugged her son and said, look, and you La edad look at the love of a no mother. era un problema para amar a su hijo That it y wasn't cuidarlo. a problem for the mother to take care of her kid and love him. Cuando hay amor por las cosas de Dios, When there's love for the things of God, soporta lo que sea, it can take anything. soporta la presión. It can take pressure. ¿Sabes por qué los hombres les dan diamantes a las mujeres? Do you Bueno, los americanos más que los hispanos. Do you know why men give diamonds to women? ¿Por qué creen? Why? Porque el diamante es la piedra más preciosa Because the diamond is the most precious que ha stone crecido bajo tanta presión en la tierra, that's been made under so much pressure on the bajo earth, miles de años, thousands of years, bajo el fuego. under fire. Y un diamante es tan fino And a diamond is so fair que la lumbre no lo puede derretir. that it's so strong that it can't even be burned by Uno puede fire. poner la antorcha a un anillo, el oro se derrite, pero el diamante no. You can put a torch up there of high Porque el intensity heat diamante ha and the diamond aguantado won't melt más temperatura. because the diamond was formed Entonces el under higher hombre quiere pressure and heat. agradar a su compañera, So when a man wants to please his woman, le da un he diamante gives her a diamond que representa algo que es muy valioso that represents something very y que valuable, pasó por todas las pruebas that it went through all these tests, y que por eso da ese brillo hermoso. and that's why it's that shine. Representa gloria That sparkle reflects the glory de la naturaleza. of nature. Los diamantes en sí no tienen color. Diamonds in themselves don't have any Es un color. carbón negro. It's carbon, it's black. Es un carbón que era negro y ahora se hizo blanco por And then it todo el becomes- tiempo que estuvo bajo presión. Then it becomes clear after all the time and Pero pressure. por todos los cortes que se le hace al diamante, But when they cut the diamond, entonces proyecta la luz de lo que está alrededor. it begins to reflect all the light of Por eso everything cuando uno else. mueve la mano, So when you move your hand, los diamantes brillan diamonds sparkle porque recibe el brillo de todo lo que está alrededor. because it receives the light of everything else. Ahora, cuando nosotros somos cortados en la mano de Dios, So when we're cut in God's hands, cuando somos tallados por Dios, we're worked through by God's hands. es para que la gloria de Dios a través de nosotros se refleje. It is so that His glory can be reflected in Y si our nosotros lives. tenemos en mentalidad que el mayor es el que está en nosotros, And if we have that mindset that greater is He that is in Satanás no us, tiene ningún lugar en nuestras then vidas Satan has no place in our para lives. neutralizarnos, He cannot neutralize us porque nosotros sabemos because we know que nuestro Dios es más poderoso. that our God is more powerful, Así que nosotros tenemos que saber eso. and we have to know that. Si Dios quiere que estemos en su reino, If God wants us to be in His kingdom, y definitivamente así lo desea, and you do desire that, entonces Él es capaz de encargarse de cualquier cosa que entorpezca nuestro camino hacia esa meta. then He will take charge of whatever situation goes before you and stops you from getting to that goal. Por lo tanto, podemos y debemos creer para tener una fe completa en Él. As such, we have to have our faith grow and put it entirely in Him. Esto significa que debemos buscar su ayuda para vencer nuestros temores. And that means we have to look for His help to conquer our fears. Hermanos, siempre que venga una presión, Anytime there's a strong pressure, no se olviden, don't forget, Señor, yo todavía no me voy a morir. Lord, I'm not dying yet. Yo sé que Dios me ha llamado para cosas grandes. I know God called me to great things. Eso le dijo mi esposa el día que estaba teniendo un ataque de corazón en Dallas. That's what He told me when my wife was dealing with these problems with her heart and a heart attack in Dallas. Se le cerró la válvula principal del corazón. Her aorta valve had closed. Y le dijo, Señor, yo no me puedo ir. And she said, Lord, I can't go. El ministerio que nos ha dado no se ha cumplido. You promised us a big ministry and it hasn't Y started eso yet. dijo un pastor después de haber recibido 5 balazos. And I know a pastor who also said that after being shot Lo 5 dijo times. en este púlpito. And he said it from this pulpit here in this church. Después de haber pasado ese atentado y estar 10 días en el hospital en coma. After being in a coma for 10 days. Dijo, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumple su ministerio. He said, the man of God is immortal until he accomplishes God's ministry. Y David le dijo al Señor, Señor, si yo me muero,
¿quién te adorará? And David told the Lord, if I die, Lord, who will worship you? ¿Quién te va a adorar, Señor? Who will worship you, Lord? ¿Quién va a venir a tocar el arpa y vas a ahuyentar los demonios cuando toco el arpa, los demonios se van? ¿Quién va a hacer eso? Who will play the harp and cast out the demons when I play? Si los muertos no te adoran. The dead don't worship you. Ese David era inteligente. David was intelligent. Tenía buen argumento. He had a good argument. Si tú tienes un llamado de If Dios, you have a calling from God, dile al Señor, yo no me puedo ir tell the Lord, I can't go porque todavía tengo cosas que hacer. because I still have things to do. Amén. Amen. Por eso es tan importante que el temor no te invada. That's why you can't let fear take hold of you. Nada que temer. Nothing to fear. Durante los difíciles días de la Gran Depresión, During the Great Depression, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, the President of the United States, Franklin D. Roosevelt, hizo una famosa declaración. declared, A lo único que le debemos temer es al miedo. the only thing we have is fear itself. Es una frase pegajosa, pero es real en medio de nuestro mundo peligroso sin la protección de Dios. It's a catchy phrase, and it's something that we should hold on to, because without the protection of God, that's what you have. Lo único que le debemos tener, The only thing that we should fear, que le debemos temer, the only es thing el we should miedo. fear is fear itself. Tú sabes que una persona pierde la vida por el miedo, Do you know that somebody can lose their life because of porque el fear? miedo te neutraliza y no puedes actuar. Because fear neutralizes you and you can't move. Cuando te pones nervioso pierdes el control. You get nervous, you can't control what you're doing. Hermano, Brethren, esto es peligro. this is dangerous. No deje que el miedo te invada. Don't let fear No stop deje que you. el temor te invada. Don't be afraid. La Biblia lo dice de una manera mucho más sólida y reconfortante. The Bible says this in a different way. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre. In the way that we can see confidently, the Lord is my helper and I will fear not because he will help me through this. El Señor es mi ayudador, He is my helper. no temeré lo que puede hacerme el hombre. I'm not scared of what man can do to me. Hebreos 13:6. That's in Hebrews 13:6. ¿Por qué temer al hombre? Why are you fearful of man? Es lo que quiere Satanás. That's what Satan wants. Es lo que quieren los demonios. That's what the demons want. Controlarte por medio del temor, To control you por medio del miedo. through fear. ¿Cuántas personas no conquistan cosas en la vida por miedo o por temor? How many people don't conquer things because of fear? Hermanos, la verdad, muchas veces no nos damos cuenta que somos bien cobardes. Many times we don't realize that we're cowards. Ay, no, pastor. Oh, no, Pastor. Es que voy a hablar y me da un miedo. If I get up there to speak, I get scared. Claro. Yeah. ¿Sabes que los discípulos eran bien cobardes también? You know, the disciples were cowards too. Negaron al Señor, They denied Christ. se fueron a pescar y se olvidaron del ministerio. They went to fish, forgot about the ministry. Hasta que el Señor los llamó de nuevo. Until the Lord went there, called them again. Porque tuvieron miedo de que así como habían matado al Señor, los iban a matar a ellos. Since they had already killed Jesus, they figured they were going to kill them too. Pero tan pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos, But when the Holy y Spirit hubo una came upon them, explosión del poder de Dios en la vida de ellos, there was an explosion there in their lives. inmediatamente la vida de ellos se transformó. And their lives changed. Y ya no les importó la vida. And then they didn't care about Se les their own fue el lives. miedo. They were Una no more fearful persona que anymore. carece del Espíritu Santo viviendo en su vida es un miedoso. When you have the Holy Spirit in your life, you don't have to worry about fear. Amén. Me lo puse en otra traducción, pero está correcto. Así que nosotros tenemos que saber So you have to know de que el temor y el miedo that fear son enemigos de la fe. are enemies of La Biblia faith. dice, en el amor no hay temor, In love there is no fear, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. because perfect love casteth out fear, Porque el temor lleva en sí castigo, because fear has punishment, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. and he that fears has not been perfected in love. Primera Juan 4:8. That's in 1 John 4:18. En el amor In love no hay temor. there is no fear. Si tú amas al Señor, no va a haber temor, If you love the Lord, there will no longer be sino fear, que el perfecto amor echa fuera el temor. because perfect fear casts out, perfect love ¿Qué, casts out perfect fear. qué es el antídoto? ¿Qué es la what's the medicina antidote? para el temor? So what's the antidote? What's the medicine then for fear? ¿Cuál es el antibiótico para destruir el temor? What is the antibiotic that you would take to kill fear? El perfecto amor. Perfect love. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
In love there is no fear, because that perfect love Porque el casteth temor out fear. lleva en sí castigo, Because fear itself has its own punishment. y donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. And he that fears is not Entonces, been perfected in love. ¿Cómo puedes prevenir el temor? So how can you prevent this? Enamorándose de Dios, Being in love with God. dedicando tiempo a la adoración, Dedicating a time la to worship alabanza, Him. To praise a Him. leer la palabra. Reading the Bible. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes cuántos versículos de la Biblia leíste esta semana, If I were to ask you, how many Bible verses did you read this week? What would you answer? no, yo pastor, yo como usted es un predicador que uso mucho la Biblia, yo me espero hasta el domingo. Oh no, since you're like the pastor, I just wait on Sunday to hear how you have to say it Porque yo for sé me. que usted usa todo mucha Biblia cuando Because predica. I know you use a lot of Bible when you preach. Yo me espero hasta el domingo. So I just wait till Sunday to hear what you got to Como say. decimos los colombianos, porque no me quiero empachar. Yeah, Colombian phrase there. They don't want to get messed up. Así que entendamos esto. So let's understand this. El perfecto amor That perfect echa love fuera el temor. cast it out. Fear. Enamórate de Dios. Be in love with God. Y eso es lo que va a detestar Satanás. And this is what Satan will hate. Eso es lo que los demonios no les gusta. That's what the demons can't take. Que tú le dediques tiempo a la adoración. That you dedicate that time. Hermano, ¿cuánto tiempo me toma a mí preparar un sermón? How much time do you think it takes me to prepare a sermon? El pastor no, lo agarra y lo saca de ahí del microwave y lo pone y lo predica. Oh no, pastor just grabs it from the microwave and he preaches it and it's there. Yo le voy a poner a cada uno a predicar un sermón el domingo a ver cómo les va. I'm going to have each of you preach a sermon on Sunday and see how it goes for you. Porque muy fácil criticamos. Because it's easy to criticize, right? Pastor, pero el pastor no hace nada. Oh, the pastor doesn't do anything. Ellos no saben tantas llamadas telefónicas que tengo. They don't hear all the phone calls I have. ¿Cuántas administraciones hay que hacer por teléfono? That you have to minister to people even over the phone. ¿Cuántas cosas hay que hacer? There's so many things to do. Y todavía hay que preparar todos los temas que se van a compartir en los seminarios, en las clínicas. And you still have to work on all the things to share in the conferences Y ahead. predicar eso, predicar el sermón del domingo. And the Sunday sermon. Y hay que preparar, porque casi no me gusta repetir sermones. Because I don't like to repeat sermons. Porque yo sé que el pan, la gente le gusta el pan fresco, Because I know people like fresh bread, ¿verdad? right? Y a Jaime si le pone mantequilla le gusta más. And if you put butter on it, Jaime likes it more. Ay, yo quiero un panito con mantequilla. Oh, I want some bread with some Pero butter. así no, pastora, mira, póngale así. But not like that, make it soft. Y le dice cómo le haga el pan. And he tells you how to do it. En la planchita y luego le pone la On mantequillita. that little press there and add a little butter. A todos nos gusta el pan fresco. We all like fresh bread. Y así nos gusta la predicación. And that's how we like the preaching to be. Que una palabra que verdaderamente te edifique. A word that edifies you. Los enemigos de la fe. The enemies of faith. La otra es la preocupación. The other is Primero es worry. el temor First is fear. y luego la preocupación. The other is worry. La fe viva es esencial para el crecimiento de nuestra relación con Dios. That living faith is essential for our growth in God. Pero la Biblia nos da una lista de enemigos peligrosos que atacan nuestra fe. But the Bible gives us a list of things that attack our Y uno faith. de ellos es la preocupación. And one of those is worry. Ay, ¿qué voy a hacer, pastor? What am I going to do, Pastor? ¿Y cómo le voy a hacer aquí? And how will I do it? ¿Y qué voy a hacer? And what am I going Es to que do? no me alcanza el dinero. I don't have enough Es que money. todos los planes que yo hice no me van a funcionar. All the plans I do aren't going to work. Y te preocupas. Why are you Y vives worried? preocupado. And you leave stressed. ¿Sabías que la preocupación te puede enfermar? You know that worry can make you sick? Tantas personas que se enferman por estar preocupadas, People get sick because they worry so much. nerviosos. They get nervous. Los estudiantes cuando van a la universidad Students, when they go to universities, se ponen muy nerviosos, ¿verdad? they get nervous, right? Cuando el maestro dice vamos a tener un examen. The teacher's like, hey, there's a test. Yo recuerdo un maestro en el Nuevo Testamento que nos daba el libro de los Hechos I remember in the New Testament class, we're going over the book of Acts. y ese tipo nos hizo hacer un comentario por cada cinco renglones de un comentario por cada versículo del libro de los Hechos. That we had to write something, a phrase or a thought after every 5 verses. Digo, sí, de un versículo tenía que hacer 5 renglones, 5. Oh, from one verse, we had to make 5 lines or 5 sentences regarding every verse. Y era temible con los exámenes. And he was terrible in the way he graded stuff. Y todos estudiamos demasiado para el examen final. And we studied so hard Porque for le the final. teníamos miedo a ese bendito maestro. Because we were scared of that teacher. Y el día que fuimos a tomar el último And examen, the day on final, salió con unas preguntas he had some questions
que tú te ponías a reír. that you began to laugh. Dice, el que acompañó a Pablo fue junio o fue julio. You know, who went with Paul? Was it June or July? Hay un pasaje en la Biblia que habla sobre julio, There's a passage in the Bible that talks about that, about Julio. pero no era junio, But it wasn't ni era June, agosto. and it wasn't August. El rey era agosto o era angusto. You know, who was the king? You know, was he wide or was he thin? Y hizo preguntas de esa naturaleza. He just asked things that were very out of the ordinary. Y nosotros nos tragamos la preocupación. And we, you know, sucked in our worry and fear there. Porque el examen fue lo más simple que pudiéramos Because pasar. the final was easy. Todos lo pasamos. We all passed it. Porque con esas preguntas, ¿quién no las iba a pasar? Because with those types of questions, well, who wasn't going to pass that, right? Pero así es. A veces el pánico nos invade. But sometimes panic La paralyzes you. preocupación. The worry. El enemigo de la preocupación. The enemy of worry. Vamos a hablar del segundo enemigo de la fe, del pensamiento ansioso o la preocupación. We're going to talk about the second enemy of faith, which is anxiety or worry, or El preoccupation. Señor dice en su palabra, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? You know, and he says that from the fields, if you take some of the plants from the fields and you put it in an oven, and God himself, wouldn't he so much do the same thing with you, men of little faith? Hombres de poca fe. Men of little faith. Si el Señor toma una plantita, So if God takes a a esta plant, le falta agua, hermano. this one may need some water. Pero si el Señor toma una plantita If the Lord takes a y le plant hace con esa belleza, and he makes it beautiful, y el día que te termina el tiempo se seca y se muere, and the day that it dries up, it dies, y el Señor dice, ¿no valéis mucho más vosotros que ellas? and he says, aren't you worth more than this? ¿Por qué os afanéis? Why are you so worried? ¿Por qué? Porque la preocupación es un enemigo de la fe. Because that worry is an enemy of faith. Jesús nos dice, todos aquellos que se preocupan tienen poca fe. Jesus tells us that all of us who worry a lot have little faith. ¿Por qué él diría algo así? Why would he say something like that? Porque la preocupación es un enemigo de la fe. Because worry is an enemy of Y él faith. mismo lo explica en los siguientes versículos. And he talks about it in the following verses. No os afanéis. You know, do not get anxious. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Always saying, what will I eat? What will we drink? What will I wear? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Because the Gentiles are always looking for this stuff, but your heavenly Father knows you have the need. Mateo 6, 31-32. That's in Matthew 6, 31 to 32. ¿Sabes que tú como hijo de Dios Did you know that you as a child of God, no se tienes que afanar? you don't have to be anxious. ¿Por qué te tienes que preocupar? You don't have to worry. Hay gente desesperada, There's people that are so desperate. se angustian por todo, They get anxious about everything. pierden la iniciativa And they lose their initiative to do stuff. por el miedo, Because they're por scared. la preocupación, Because they're worried. por el temor. Fear. ¿Dónde está tu fe? Where is your Hombre de faith? poca fe, le dijo el Señor a sus Man of little discípulos. faith, the Lord said. Ahora el Señor dice, no os afanéis You know, do not get anxious por la comida, for food, por el vestido, for what you're going to wear, por las cosas que vas a hacer el día de mañana. the things that you will do tomorrow. Nuestro Padre Celestial ya sabe que tienes esa necesidad. Our Heavenly Father knows you have that need. Preocúpate de tener una buena relación con Él. Worry about having a good relationship with God. Dios conoce nuestras necesidades y si Él se comprometió a proveernos, God knows our needs, and He committed Himself to provide them for ¿por us. qué habríamos de preocuparnos entonces? So then why should we worry? Si confiamos en Dios nos va a proveer para nuestras necesidades, entonces debemos permitir que lo haga en el momento de la manera que Él lo disponga. If we trust in God to provide, then we should also trust that He'll do it in His perfect time. No es necesario que quedemos atrapados en un estilo de vida lleno de preocupaciones. It's not necessary to live your life constantly worrying. Amén. Amen? No te preocupes. Don't worry. Hakuna Matata. Hakuna Matata was a phrase from a movie. Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Oh, that you guys remember. Ajá. Eso sí, ¿verdad? Right? De eso nos acordamos. That's what we remember. Eso es un cristiano, hermano. That's what a Christian should live a life Está like. confiado, To be trusting, que no está preocupado, not worried. que no está temiendo a todas las cosas. That is not fearing everything. Que estás bien.
you're good. porque estás conectado a la fuente de vida. Because you're connected to a fountain of life. Entonces toda esta palabra nos da ánimo para entender que la fe tiene enemigos. So all of this word is to encourage you to understand that faith does have enemies. Para millones de personas la preocupación perturba la vida cotidiana, For millions of people, worry controls their lives. restringiéndola de una manera o incluso anulándola Where it restricts their lives or kind of ends it completely. completamente, anulándola completamente. Aproximadamente un 15% de los americanos sufren algún tipo de trastorno y de ansiedad. Approximately 15% of all North Americans suffer from some type of anxiety. Vamos a decir si Estados Unidos tiene 350 millones de personas, We'll say the U.S. has about 350 million people. ¿cuántas personas están preocupadas How many people do you think live a worried life o tienen ansiedad? or have anxiety? De 1 millón, el 15%. Imagínate la cantidad de gente. Imagine how many people. Los doctores hacen negocio con todo esto, Doctors make a lot of money with this porque la gente se siente un poquito fastidiada y se van al doctor. because people get a little anxious, they go to the doctor. Hemos hecho ricos a tantos doctores We've made doctors rich por la preocupación nuestra. because of our No sé, worries. pero ay, siento una ansiedad. I have this Llama a la anxiety. ambulancia. Call the ambulance. Tengo una gran preocupación. I have a great worry. No sé qué me está pasando. I don't know what's happening. ¿Dónde está tu fe? Where is your faith? Siempre pregúntate, ¿dónde está tu fe? Always ask yourself, where is your Cuando faith? esté llamando al 911, When you're calling 911, ponga en tu teléfono, ¿dónde está mi fe? put on there, well, where's my faith? Porque esa es la desesperación, That's the la desperation. falta de fe, la Lack falta of de faith, confiar. lack of trusting in God. ¿Quién es tu Dios? Who is your God? ¿Le confías verdaderamente? Do you trust in Him? ¿Le puedes confiar la vida tuya a Él? Do you trust your life to God? ¿Aló? Ahora esto incluye ansiedad en general, fobias específicas, trastornos obsesivos, compulsivos, ataques de pánico, This includes general anxiety, phobias, just obsessive compulsive disorder, and panic attacks. Los trastornos de la ansiedad constituyen el trastorno más común en el país. And this type of anxiety is one of the more common problems in this problem. Cuando la preocupación toma control de nosotros, When worry takes control of our lives, perdemos la iniciativa de todo. we lose our own initiative to do anything. ¿Por qué tenemos que tener esa ansiedad? Why do we have that anxiety? ¿Dónde está nuestra fe? Where is our faith? Es fácil ver cómo un estilo de vida lleno de preocupaciones puede anular tu fe. It's easy to see how these worries can annihilate your faith. Teniendo en cuenta que lo acabamos de leer, la preocupación es directamente interna. Taking into consideration what we just read, the worry is directly, it's something that's internal. Los acontecimientos externos pueden ser denotantes que nos traen preocupaciones, pero la preocupación es interna. There can be factors that may be contributing to it, but the thing inside of you is an internal worry. Sin embargo, nuestra preocupación puede hacer que tomemos algunas acciones en contra de algo o de alguien y esas acciones pueden tener serias repercusiones. And because of being consumed by worry, we begin to do things or actions that may have serious repercussions. La preocupación o el pensamiento ansioso es algo que nos afecta. Personalmente también afecta nuestra relación con Dios y con otros seres humanos y solo podemos hacerlo algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? This preoccupation or thought of worry begins to affect us personally and also affects our relationship with God and with other humans and other people. And all we can do towards this is, well, what can we do? Jesús dijo, no os afanéis. Jesus said, don't be anxious. En Mateo 6:34. In Matthew 6:34, No os afanéis. do not be anxious. Así que no os afanéis por el día de mañana, Do not be anxious about porque el día tomorrow, de mañana traerá su afán. because tomorrow will have its own Basta anxiousness. cada día su propio mal. Let each day take care of itself. ¿Dónde están esos versículos cuando tenemos esta situación? Where are these verses when you're ¿Por qué dealing with os something? afanéis? Why are you getting anxious? No sabía que había tantos versículos para esto, ¿verdad? You didn't realize there were so many verses that had to do with anxiety, did you? Como pocos los oímos que los predican, Since very few preach about them. no nos afianzamos de ello, no entendemos todo esto. Ahora, otro enemigo de la fe es la duda. Another enemy of the faith is doubt. La duda hizo que Pedro se hundiera y puede menoscabar nuestra fe también.
Doubt caused Peter to begin to drown, and Pero it las- can also affect our Pero las faith as escrituras well. son muy claras al decidir que no existe ninguna duda que Dios va a cumplir sus promesas. But the scripture can say, and it's very clear, that there is no doubt that God will fulfill his promises. Amén. ¿Usted por qué duda? So why do you Otra doubt? pregunta que le hizo el Señor a Pedro. That's another question they asked Peter. Why do you doubt? Muchos conocen la historia de Pedro, Many know the story of caminando sobre Peter, las aguas. that he was walking on water. Después de haber obrado un milagro y alimentando a 5,000 hombres junto con sus mujeres y sus hijos, After having seen Jesus feed 5,000 men, including there were also women Jesús, and children, Jesús despidió a la multitud y después llevó a sus discípulos a una barca para que fueran pasando al otro ribera mientras él oraba. then Jesus said bye to the multitude, and he went to his disciples. He went to a boat, and then he went there on the other side. Y to pray. nuevamente surgió una tormenta And then there was a storm, y empezó a sacudir la barca. and the boat began to shake. Y durante la tormenta Jesús se acercó caminando sobre las olas del agua. And Jesus came by the boat walking ¿A on the qué hora se water. bajó? What time did he get off the boat? Si estaba dormido, If he was asleep, ¿o dónde estaba Jesús? where was Jesus? Una tormenta surgió y empezó a sacudir la barca. There was a big storm. The boat began to move. ¿Y qué pasó? And what happened? Jesús se acercó caminando sobre las olas Jesus got close, y walking los on the discípulos se waves. espantaron. You know, and the disciples were scared. Y Jesús se identificó. And Jesus identified himself. Y Pedro, con su personalidad impulsiva, le pidió a Jesús que lo ayudara para que él también pudiera caminar sobre las aguas. And Peter, with his impulsive personality, asked Jesus to help him also walk on the water. Y Jesús le dijo, pues si quiere ver. And Jesus said, come. Bien aventado el Pedro, ¿verdad? You know, Peter was daring, right? Hasta la tormenta. There's a big storm. Jesús viene caminando encima de la tormenta. And Jesus is walking on top of the storm. Y Pedro dijo, bueno, si tú eres, yo voy para allá. And he said, well, if you're there, I can do it too, right? Y cuando vio que ya iba, And when he started to step comenzó a out, caminar por las aguas, he was walking on water. emocionado. He was excited. Dijo, wow, He said, wow, yo soy como el Señor. I'm like Jesus. Yo puedo caminar sobre las aguas. I can walk on water. Y comenzó a fijarse en él, But then he began to think about todo lo himself que él podía hacer. and what he could do. Y descuidó la mirada. And he quit looking at Jesus. Y se hundió. And then he drowned. Y se fue para abajo. And he began to go down. No sé si Jesús sabía nadar. I don't know if Jesus knew how to swim, Pero rápidamente fue y lo jaló de los mechas y lo sacó. but he went and pulled him out. Porque si agarra una persona que se está ahogando de las manos, te ahoga, te ahoga contigo. You know, because if you see somebody that's drowning and you grab them, typically they'll pull you down too. Te agarra y te abraza y te hunde contigo y te ahoga. Because they get so anxious and they grab everything. Nomás agárralo del pelo y jálalo. You know, he just grabbed them and pulled Si them yo me out. estoy ahogando, eso va a ser un problema. If I'm drowning, that's a problem. Porque no sé de qué me van a agarrar. Because I don't know what you're going to grab onto me from. Así que a veces nosotros hacemos cosas grandes, Sometimes we do great things. pero cuando pensamos que estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, But when we realize we're doing it in our own strength, nos hundimos. we drown. Y aquí muestra la humanidad del ser humano. And here we see the humanity. Mientras tú tengas la mirada en el Señor, todo está bien. While you have your eyes on Jesus, Esto se refiere a everything's todos los fine. problemas que tengas en la vida. And it helps you with all problems that you Los have in life. temores, Fears, las preocupaciones, worries, la duda, doubts, la ansiedad, anxiety, todo lo que usted esté experimentando. everything you're experiencing. Enfócate en tus problemas If you focus on your problems, y te vas a hundir en ellos. you're going to drown in them. Levanta tu mirada y ponga la mirada en el Señor Raise up your gaze and look at Jesus, y vas a ver que vas a poder salir victorioso. and you will come out victorious. Gloria al Señor por eso. Glory to the Lord for Amén. that. Amen. Siendo edificados, es posible que Pedro estuviera nervioso, It's possible Peter was nervous, pero con valentía saltó de la barca y fue caminando en dirección a Cristo. but he valiantly got out of the boat and walked towards Pero al Jesus. parecer el rugido del viento, el mar agitado, los pusieron nerviosos y comenzó a hundirse. But when he looked around and saw the ocean and everything was moving around, he Y began to drown. Jesús tuvo que salvar para que no se ahogara. And Jesus saved him so he didn't drown. Al momento extendió la mano hacia él And Jesus extended his hand towards him, y le dijo, and he said, hombre de poca fe, Man of little faith, ¿por qué dudas? why did you doubt? Otra vez la misma frase, ¿no? Same phrase, right? Hombre de poca fe, Man of little faith, ¿por qué dudaste? why do you doubt? ¿Qué es la duda? So what is doubt? Según el diccionario
Duda significa no estar seguro de algo. Doubt, according to the dictionary, means not to be sure of something. Considerar algo cuestionable o improbable y vacilar en creer. To consider something questionable or improbable and causes it impossible to believe it. Es sinónimo de desconfiar. It's the same as to not trust. ¿Cómo podemos tener fe en algo que no estamos seguros de que cuestionamos como improbable? How is it possible to have faith to something that we question and we think about as improbable? Si nos rehusamos a creer en algo y no confiamos en ello, If we're not able to believe in something, seguramente es porque no tenemos fe en eso. it's because we don't ¿Verdad? have faith in it, right? La duda es manifiesta, es nefasta para la fe. You know, and doubt is an enemy of the Pues faith. por eso tenemos que entender So you have to understand que la duda nos va a matar. that doubt will kill Son you. enemigas de la fe. It's an enemy of faith. Hermano, usted debería haber tomado nota de este sermón. You should be taking notes of this. Cuando te venga el problema, dice, ay, ¿qué fue lo que dijo el pastor? When you have a problem, you'll be like, oh, what did the pastor say? Un predicador dijo, un erudito dijo una vez, And a Herod once said, si tu mente te es infiel, if your mind is unfaithful, hazte una de papel, make a paper one. porque te ayuda. Esto es muy profundo para ustedes, Now, that might be ¿verdad? too deep, right? To write things down. En otras palabras, In other words, si estás tomando nota, if you're taking notes, el pastor habló una vez sobre esto. you'll be able to look in that and say, oh, pastor once talked about this. Voy a usar estos versículos. I'm going to use these verses. Amén. Amen. El poder de la fe. Power of faith. Jesús dijo a sus discípulos muchos ejemplos del poder de la fe y de la importancia de sobreponerse a la duda. Jesus gave his disciples many examples of the power of faith. Y nos narra una ocasión que venía Jesús por la mañana volviendo a la ciudad y tuvo hambre. You know, in the morning, Jesus was traveling, he was returning to the city, and he was Y hungry. viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada de ella, sino hojas solamente, y le dijo, And he saw this fig tree, and he went up to it, and he said to the fig tree, nunca jamás nazca de ti fruto. you will never, ever again bear fruit. Y luego se secó la higuera. And the fig tree dried up. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? And the disciples were talking to each other like, how is it that this thing dried up immediately? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo, si tuvieres fe y no dudares. And Jesus replied to them, verily, verily, I say to you, if you had faith and did not doubt, No solo haréis de esto, no solo haréis esto de la higuera, sino que así a este monte le dijere, quítate y échate al mar, se te será hecho. then you would not just do what you saw me do with this fig tree, but you would also look to the mountain and say, get up and go to the ocean, and it would happen. Mateo 21:18. That's in Matthew 21:18 to 21. Si tuvieres fe If you had faith y no dudares, and you did not doubt, todo lo que tú quieras everything you want, lo puedes lograr, you can accomplish. porque tú has puesto tu confianza en alguien que lo puede todo. Because you put your trust in someone who can do all things. Vemos que él dice que debemos tener fe y no dudar. We need to have faith and not Eso es un doubt. problema para la mayoría de nosotros. That's a problem for the majority of us. Podemos pensar que tenemos fe, We could think we have faith, pero cuando llega el momento de la verdad, but when that moment of la truth, duda nos puede paralizar y la duda acaba con la fe. doubt can paralyze you, and doubt ends your faith. El enemigo de la fe es el razonamiento humano. You know, an enemy of faith is our own human reason sometimes. Todo lo pensamos acá. We think about everything here, ¿Usted right? conoce algunos hermanos que son racionales? You know, you may know some brethren who are very rational, Que todo lo quieren entender. that they want to understand how everything works. Debería ser obvio porque el razonamiento humano es enemigo de la fe. It should be obvious that sometimes the human reason, it's an enemy Si of the faith. esta palabra le está llegando, agáchate, por favor. You know, if this word is getting to you, you might need to duck. Es impulsado por nuestra naturaleza humana y las experiencias físicas de la vida. It's impulsive because our own human nature and our own physical Por experiences in otro life. lado, la fe depende de Dios, On the other side, our faith depends on a God, quien no hemos visto. who we haven't De seen. su naturaleza y su plan para toda la humanidad, los cuales están descritos en la Escritura. But His nature and plan for all of humanity is written in Sin el Scripture. Espíritu Santo de Dios, Without the Spirit of God, la mente humana no puede comprender este nivel de pensamiento. the human mind can't comprehend this. Por eso la fe es necesaria para poder crecer en lo que Dios dice y hace. That's why faith is necessary to believe in God and what He El does. razonamiento humano desecha las cosas espirituales que no puede comprender con nuestra mente y sentidos físicos. You know, our human mind can't understand the spiritual realm, and that's why it doesn't let us comprehend these things. El problema de Eva
The problem of Eve es que razonó. is that she began to rationalize things. Se le olvidó lo que Dios había dicho. And she forgot what God had told her. En mi casa se oyen ruidos en las noches. At night right now, I'm hearing noises in my house. Y de repente me pregunta mi esposa, ¿y qué serán esos ruidos? And I asked my wife, what do you think those Como noises la are? casa está un poco levantada, Since the house is raised up a little bit, le dije, creo que las víboras se meten a dormir ahí. I think maybe the snakes are coming to sleep there at night. Dijo, sí. She said, really? Le dije, no vayas a salir por allá, Don't go out over there, porque de repente te van a hablar las víboras. because the snakes might go talk to you. Todo lo que hizo fue hacerme... She just did Yo that. estaba bromeando, ¿no? I was joking, by the way. Pero sí le dijo, entonces sí hacen ruido las víboras. But so snakes can make Y nos noises. pusimos a investigar que sí hacen ruido. So we began to investigate. They do make noises. Dije, a lo mejor sí. I said, well, then maybe Dije, pero there's... la bendición que tenemos es que no hay ratones, Well, the blessing then we have is that we don't have mice, porque ya son nuestras centinelas. because they eat those. Pero la duda, el temor, la preocupación, la ansiedad. But doubt, fear, all these anxieties. Pero lo que vamos a hacer, Pedro, what are we going to do? mejor cambiámonos de casa, ¿no? Let's just move. Let's go to another house. Chistoso, ¿verdad? Cómo el temor nos pone Funny, right? a pensar tantas cosas. Fear can paralyze you, right? Yo viví en la selva 2 años casi. I lived in the jungle for 2 years. Ay, había de todo, hermano. There was everything out there. Allá teníamos un lema en la selva. You had a what? Al lema, un dicho. We had a saying there. Animal que camina, que corre y que vuela, va rumbo a la cazuela. Animal that crawls or flies is on its way to be eaten. To be in the pot. Yeah, I understand. Así que no hay por qué preocuparse. So, we didn't worry about stuff. We just ate them. Allá no había a dónde ir a comprar nada. There was no Walmart. There was no grocery store. No había ninguna tienda. There was no store. Nos enterrábamos 3 meses o 6 meses. 3 to 6 months. Llevábamos sal para sobrevivir We had salt y algunas and cosas que a teníamos. couple of things. Pero cuando se comenzaba a agotar todo, But when everything was finishing up, todo lo que podíamos comer era el pescado moqueado, le llamaban los indios, all we could do was eat smoked fish. casabe, fariña, We would hunt. de una yuca venenosa, ellos la rayaban y luego la ponían en agua y luego sacaban una especie de tortilla grandota, ese era el casabe. They would make this dish from yuca, and they would prepare it a specific way. Y de eso es lo que comíamos. And that was what we had to sustain ourselves. Si uno comía un pedazo de eso y tomaba agua, se inflaba. But if you ate that with some water, your tummy would blow Un up. burro se comenzó a comer de eso A donkey began to eat this thing. y comenzó a tomar mucha agua y se explotó, He drank too much water and he literally exploded porque eso le creció en el estómago. because it grew in his stomach. Entonces, esa es la manera en que los indios se alimentan. So that's the way that the indigenous people there Yo fed creo que ahí Dios themselves. me estaba preparando para mandarme al campo misionero. I think God was preparing me in that missionary Yo field comí de toda clase de animales. because I ate everything. Me encontré con varias víboras todo I el tiempo. found myself in front of many snakes. Nunca voy a olvidar I'll never forget. que iba para otro lugar caminando I was walking con mis botas largas with my big boots y con mi machete en la cintura and with my machete here at my side. y de repente en el camino me salió una culebra macabrel. And then I saw this massive Ellas no corren como Snake. las otras. They don't move like other ones. Ellas brincan como los, así They, salen de la tierra y te They jump atacan. at you. They Me strike. agarró de aquí del machete. I grabbed right here, got me on the machete. Yo no sé cómo corrí, I don't know how I ran, pero terminé dando volantines. but I got it. It was a viper. Y, And it was corrí, tumbling, y and no I ran. regresé a mirar atrás a ver qué And pasó. I didn't look back to see what happened to the snake. I just ran. Pero la vida estaba ligada a esto cada día. But my life was within that every day. Siempre nos encontrábamos con We would dificultades. always find difficulties that we would Había encounter. tigre, había pantera, There were tigers, there were panthers, toda clase de boa, all kinds of boa toda clase constrictors. de animal que hay en la selva. I mean, these are animals in the jungle. There's all Y kinds si of uno animals in vive the con jungle. temor y con miedo, And if you live in fear and you're scared all the time, nunca vas a lograr nada. then you'll never go anywhere or do anything. Y yo creo que Dios nos lleva para prepararnos. And I think God takes us to prepare us. Ese miedo que yo viví ese día, ese susto que me pegó fue terrible. That fear that I saw, I'll never forget. De buenas que nadie estaba grabándome por teléfonos celulares porque no habían. I'm glad there was nobody recording me on a cell phone, well, because cell phones didn't exist back then. Pero bueno, en la actualidad el mundo está lleno de personas que solo se preocupan de sí mismas y han dejado a un lado la fe en Dios.
This entire world is full of people who only worry about themselves and they leave their faith in God behind. Pablo nos dice que Abraham tampoco dudó por la incredulidad de las promesas de Dios, The Bible says that Abraham, he didn't doubt either, and he believed in the promises sino of God. que fortaleció su fe, He strengthened his faith, dándole gloria a Dios, and he gave glory to God. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. That he believed that God would do everything he promised he La would fe es do. más que una esperanza, Faith is more than hope. es la convicción profunda y la certeza de lo que es la palabra de Dios, que es veraz y que Él tiene poder para cumplir sus promesas. It's a profound conviction and a surety that the word of God is true and it'll do what it says it do in its Y este promises. tipo de fe se fortalece en Jesucristo. And this type of faith is stronger in Christ. Así que si nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, So if you have Christ in your lives, vamos a orar we're going to pray que se rompa el temor, that fear is broken. que los demonios traen este temor, esta ansiedad, esta preocupación, esta duda, esta incredulidad. Because these demonic forces bring this fear, Señor, anxiety. esto no viene de ti. And you could say, Lord, this isn't from Yo sé que you. tenemos el poder para reprender estas fuerzas. I know we have power to say no to Que these voy a things. poner toda mi confianza en ti. And I put all my trust Señor, in you, Lord. perdóname porque a veces el enemigo me ha neutralizado con la duda, con el temor, Lord, forgive me because sometimes I've been neutralized by fear and by doubt, con la ansiedad, con la preocupación, with anxiety and with con worry, todas estas situaciones en la vida. with all of these things in life. Pero hoy te pido perdón por haber dudado de ti. But today I ask you Y hoy forgiveness me for having propongo, doubted you. Señor, a derrumbar de mi vida todo temor. And Lord, I will get rid of all fear Yo in my life. necesito el perfecto amor, I need that perfect love porque el perfecto amor echa fuera el temor. because perfect love casteth out Puesto de fear. pie, vamos a orar. Please stand to your Y feet vamos a pedirle al We're gonna Señor pray. en esta hora and we're going to ask the Lord este today, espíritu de temor, this y este spirit of espíritu de fear ansiedad, and spirit of y este anxiety espíritu de and preocupación, spirit of y worry este espíritu de duda and spirit of doubt salga de nuestros cuerpos leave our y que lives seamos libres por el poder del and Espíritu that de we are Dios. free in Jesus' Padre, en el name. nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, oramos en esta hora we pray in this hour y pedimos que el poder de las tinieblas sea reprendido. and we cast out the spirit of fear and darkness, Todo el espíritu de temor, all spirit of fear, todo el espíritu de preocupación, all spirit of worry, todo el espíritu de ansiedad, all spirit of anxiety, todo el espíritu de duda que está en las personas, all spirit of doubt that's in people. aquellos que están siendo neutralizados por estas fuerzas malignas. Those that are being neutralized by these malignant Pedimos en el forces, nombre de Jesús que sean reprendidas en esta we hora reprimand these things in Jesus' name, y que seamos libres por el poder de tu and that we palabra, are free in Jesus' name, que seamos libres en el poder del Espíritu that we are free in the y que Spirit, podamos centrar nuestra mirada en ti, that we can Señor. keep our gaze on Que you, toda Lord, nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. that our trust is on you, Porque Lord, sabemos si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? because we know that if you are with us, who can come against us? Gracias por tu palabra Thank you for your y word por esta bendición. and for this blessing. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén.